Dos preguntas con Jenny Torres. Como decía Nietzsche, la verdad es la mentira más eficaz. ¿Hasta qué punto logramos entender que todo aquello que nosotros hablamos con el lenguaje, en cierta forma es una mentira de la cual todos, de manera voluntaria o de manera inconsciente, estamos viviendo? Estaba escuchando antes de que inicie el programa que decía que este programa es exclusiva responsabilidad tuya, por decirlo así, ¿verdad? Sí. Que la radio no se hace cargo de ninguna de las opiniones, así que yo estoy tranquilo, diré todo lo que pueda decir. Me da mucho placer conversar contigo. Hay algo de obediencia al lenguaje que en algún momento yo me planteaba como necesario, quiere decir, si uno quiere expresar, si uno quiere tomar la palabra, si uno quiere que de verdad la palabra conduzca a los encuentros, a la verdad, etcétera, pues es un ejercicio de obediencia a una estructura, pero al mismo tiempo es un largo ejercicio de desobediencia. Es decir, de buscar aquello que el lenguaje en principio parece no permitir, parece no posibilitar, parece plantear como un dique de contención, y ahí tú tratas de eludirlo, hacerlo corporal, encontrarle formas de expresión rítmicas, sonoras, expresivas en general, siempre con el propósito de voy a hacer, como decía Sócrates, buscar cooperativamente la verdad. Si no, no me interesa. Es decir, no me interesa la palabra como arma de guerra, me ofende, me duele. No me agrada la palabra que está en el lugar del silencio. Es decir, que cuando bien pudiéramos estar callados, no hay nada que compita con el silencio, no hay nada que compita con el silencio. No me interesa el lenguaje infectado de poder. No me interesa ese lenguaje que se expone como una toma de posición inalterable. Y entonces es un lenguaje poético, frágil, filosófico, pedagógico, pero sin fórmula. La verdad que sí te tengo que contestar cómo se logra cristalizar esa relación entre lo que uno siente, piensa y dice. No tengo técnica. Decía Clarice Lispector, aquella maravillosa escritora brasilera, que la única técnica es la humildad. La única técnica es la humildad, ¿sí? La humildad, sí, saber que no, por supuesto hacer el esfuerzo, pero saber que por más esfuerzo que hagas, siempre hay un límite, hay una contingencia, hay un malentendido, hay desacuerdo, hay violencia, hay miseria, y por lo tanto la palabra, yo diría que la palabra no siempre cura, la palabra también abre heridas, y entonces ahí hay un doble nivel del lenguaje, que es que creo que estamos muy entusiasmados en expresarnos porque queremos que esto revela de alguna manera nuestra intimidad, pero al mismo tiempo la deja en carne viva. Yo no sería tan optimista, no sé, con la palabra, no sería tan, ¿cómo decirlo? No la revestiría de tanta gracia, ¿no? Como que salimos indemnes del ejercicio de la palabra. Perdón, Jenny, estoy como muy monologante y no quiero. No, está bien. Y la verdad es que estoy muy emocionada de que hayas aceptado esta invitación, porque como te lo había escrito, me sorprende cómo logras establecer en tu escritura la nostalgia de la vida, como de presencia fantasmal, como una nostalgia que nos llega por aquello que dejamos de hacer o por aquello que hicimos y que después lo vemos de otra forma, o de aquello que disfrutamos y no sabíamos que estábamos disfrutando en ese momento, y cómo la palabra logra conectar vivencias que si bien escribiste, no sé, teniendo una observación contemplativa o teniendo una observación más activa. En lo personal me he conectado muchas veces con aquello que hablas de la infancia, de lo perdido,
de cuando llega esa ternura y no sabes cuándo llegó esa ternura, pero hubo algo que la detonó, entonces eso me ha conmovido mucho y me siento como reflejada. ¿Tú qué piensas en cuanto a la nostalgia en las letras, en la palabra? ¿Cómo lo ves tú? Déjame primero, Jenny, agradecerte mucho por tu lectura, por haber compartido conmigo esa idea de la nostalgia que no siempre se aprecia, que no siempre se ve, que a veces se confunde con la tristeza o con el dolor. Y hablando de eso, evidentemente hay alguien que dijo que la única verdad es el dolor, todo lo demás está sujeto a interpretación, digamos, ¿no? Pero la única verdad es el dolor, ¿no? La única verdad de la cual no podemos metaforizar tanto, no podemos eludir, no le podemos hacer trampas. Yo con la nostalgia tengo una relación histórica porque probablemente nací en un ambiente de abuelos rusos y no puedo dejar de advertir que hubo algo en mi infancia fuertemente impregnado, no sé si por la nostalgia o por la melancolía, ¿no? Por esa melancolía del extranjero, del emigrante, del que está muy lejos, del que añora, del que sabe que no podrá volver y aún volviendo sabe que no va a encontrar aquello que dejó. Esa suerte de idealización del origen, ¿no? De los puntos de partida, esa especie de mito a propósito de la infancia, los lugares primeros, que luego son como estafados o son, los hemos malherido con nuestra vida adulta, les hemos infringido como un dolor o como una interrupción mal entendida. De tal manera que creo que he nacido en una atmósfera de melancolía y como si también echáramos de menos lo que no podremos vivir o lo que no ocurrirá o lo que sabemos que quizá ya sea tarde para que ocurra, o esas ocasiones perdidas, ¿sabes? Esas oportunidades que no se repetirán porque eran oportunidades, porque eran contingentes. Y entonces todo eso yo creo que crea un clima melancólico, nostálgico, sumado a que, claro, Buenos Aires es una ciudad hipernostálgica desde ya. Sí, sí. Lo que no quiere decir es que solo sea melancolía, pero es cierto, Jenny, como tú lo has podido advertir, que tiendo a escribir sobre eso, ¿no? Tiendo a escribir sobre lo que no hay o lo que hay pero no lo advertimos. Intento no ser ni para atrás ni para adelante, sino un poco para los lados, para ensanchar un poco mi vida y mi mundo. Te escuché una frase en una entrevista que me pareció espectacular y que creo que tiene que ver con eso y tú decías, uno no es capaz de tener tantas vidas y que el lenguaje literario permite eso, permite que ese yo, que no soy yo, pero que quizás me siento identificada por determinada circunstancia, lo pueda vivir de otra forma. ¿Cómo lo ves tú? Tú mencionabas al principio a Nietzsche y en ese famoso libro sobre la verdad y la mentira en sentido extramoral, Nietzsche habla de la metáfora y de la ficción como muy próximas a la verdad. Habla de la humanidad conceptual y de la humanidad intuitiva. Habla también de lo verdadero, la verdad y lo verosímil, y eso a mí me interesa. Probar otras vidas y multiplicarlas ha sido, por ejemplo, para mí una tarea incesante como profesor, como educador, como pedagogo. No reducir el mundo, no estrecharlo, no hacerlo angosto, sino intentar dar paso a la multiplicidad de posibilidades. Y eso tiene una connotación política, pero también tiene una fuerte connotación filosófica, ¿no? Y literaria, como tú dices. De todo ese panorama, a mí el yo, a pesar de que soy argentino, es lo que menos me interesa. Lo digo porque siempre se hacen muchas bromas sobre el aspecto yoico del porteño, ¿no? Del porteño de Buenos Aires.
que parece que todo el tiempo tiene que narrar su yo para afirmarse, para congraciarse, para imponer su voluntad. Y a mí de todo eso, en ese sentido, soy poco yoico. A mí el mundo me parece tan fascinante como horroroso, pero entre el mundo y yo prefiero el mundo siempre. Porque en el mundo hay gente como tú, hay música, hay literatura, hay encuentro, hay conversación, y me parece que eso es lo que hace en todo caso a que mi yo se pueda multiplicar. Ese afuera, esa exterioridad, eso que llamamos de verdad mundo, es una travesía permanente. De tal manera que yo creo que, no sé, un poco la idea de quién soy yo es la que menos me interesa, ¿no? Y tampoco te preguntaría quién eres tú como un mecanismo de presentación obligatorio que te identifique, porque en realidad converso contigo como converso con muchas otras personas, y en ese sentido creo que esta atmósfera de conversación es la que vale independientemente de quién seas tú, Jenny, y quién sea yo, Carlos, ¿no? Es lo que salva un poco el mundo, que dos desconocidos se sienten a hablar, que compongan una conversación, que encuentren pequeñas verdades. Cuando yo tuve infancia, el mundo era muy claro, era muy transparente en ese sentido. La verdad tenía que ver con lo bello y con lo bueno, y la mentira tenía que ver con lo feo y con lo falso, ¿eh? Entonces el mundo se ordenaba un poco de esa manera. La mentira era la fealdad, ¿no? La mentira no solo era falsa, sino que tenía una consecuencia de fealdad, o afeaba la vida, ¿no? Afeaba la vida. Y por otro lado, la verdad lo que hacía era embellecerla. Claro, luego uno puede discutir de cuál verdad estamos hablando, y sobre todo, si acaso hay verdades mayúsculas, o de lo único que podemos hablar son de pequeñas verdades. ¿Qué tan mentiroso consideras que es el lenguaje? Esta historia de cuánto el lenguaje busca la verdad o disfraza o se disfraza en la mentira, nace casi con la filosofía griega. Sócrates se enojaba muchísimo con los sofistas porque consideraba que no estaban buscando la verdad, sino ganar la conversación, ¿no? De alguna manera, de ahí surge la demagogia también como forma de gobierno, ¿no? Es decir, esa idea de alguien te convencerá y te arropará con el lenguaje, utilizando el lenguaje como un argumento a su propio beneficio, a su propio favor, para su propio lucro, para su propia utilidad. Es tarea muy ardua en este momento desprender al lenguaje de la verdad y la mentira, o de encerrarlo en esa oposición, porque me parece que no se detiene allí la tarea del lenguaje, ¿no? En lograr un concepto verdadero o seguir falseando lo real. Porque por otro lado, en esa relación entre lenguaje y realidad, tenemos también una serie de problemas absolutamente infinitos, ¿no? Sí. Cuánto el lenguaje designa lo real, o cuánto es un artificio que es casi el único que tenemos, ¿eh? De tal manera que ahí hay una serie de complicadísimos mecanismos históricos, de los cuales a mí el que más me interesa, porque no es la verdad ni es la mentira, es el relato, la narración. Porque creo que lo que logra la narración y el relato, es decir, contar nuestras vidas, lo que logra es quitarse del plano de la verdad y la mentira en un sentido moral, ¿no? En un sentido de si es correcto o no es correcto, si está bien o está mal. En un sentido profundamente ético, lo verdadero lo encontramos siempre que alguien pueda contar una historia, por más que esa historia sea completamente falsa, ficticia, por más que sea absolutamente una pura invención, ¿no?
De tal manera que la ficción y la realidad para mí componen el mismo mundo. No podría yo discriminar qué es la ficción y qué es lo real. Decías algo así como que la conversación con los estudiantes es una conversación que se tiene que salir de la respuesta a pregunta, de enseñar a aprender, como de estas reglas que ya están instituidas y que ya tiene como un destino, ¿no? Y decías algo lindo, como alejarse del control es encontrar ese tipo de conversación, una conversación que se pierde, es una conversación donde confiesas mutuos secretos y es ahí donde la relación de la verdad, digamos que llega en otro sentido. Y a mí lo que me gustaba de todo este tema, para dar un ejemplo, para contarte una anécdota y que ahorita nos puedas compartir lo que piensas, es que a mí me pasaba que, por ejemplo, yo tenía que dar talleres de derechos humanos y tenía que decir cosas para que los estudiantes aprendieran y supuestamente eran críticos, ¿no? Entonces tenían que decir cosas que sonaran críticas y que a mí me dijeran, uy, estos pelados como que saben por dónde es el cuento. Y lo que me pasó en el curso fue darme cuenta que su lenguaje era distinto y que lo que me estaban diciendo tampoco me interesaba, pero porque no me estaba abriendo a la posibilidad de salirme de estos estándares que yo ya quería enseñar, ¿sabes? Y que a veces creo que tenemos una mirada muy ingenua de aquel con el que estamos conversando, como si aquel no pudiera ser estratégico y decirnos aquello que queremos escuchar para quedar bien en ese momento y escaparse de esa conversación que quizás no quiere tener. Y que me parece súper importante en el ámbito de la educación, cuando a veces le decimos al chico que contestó todo bien, 10, y al que no supo qué contestar, 0, pero no porque quizás el otro sepa más que el otro, sino porque quizás el otro tiene mejor oratoria, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo has experimentado y qué reflexiones has tenido sobre eso? Por un lado, soy terriblemente partidario de la idea de conversación, es decir, mi vida tiene que ver con conversar. ¿Cómo poder entablar una conversación sin más? Sin trampas, sin artilugios, sin artificios, porque estamos habitados de simulacros de conversación. Qué sé yo, si me llaman algunos periodistas a veces para plantearme una conversación, siento que ahí hay un tipo de simulacro muy particular, ¿no? Y es que no hay pregunta o no hay interés por sostener una pregunta, sino por encasillar las respuestas en las formas que la política toma. Me imagino como en tu país, agrietado, dividido en dos por lo menos. Entonces ya no hay conversación, sino lo que hay es una identificación del hablante para ver qué lugar ocupan los dos puntos de vista codificados que hay hoy frente a la realidad. Y a mí me gusta escapar de eso, y creo que en el ambiente educativo tenemos la posibilidad de quitar los simulacros, incluso mostrar cómo funciona el simulacro de la conversación, sobre todo bajo formas no artificiales de intercambio. Me refiero a: quiero saber de verdad qué te pasa, quiero saber de verdad cómo estás, aprecio tu vida, aprecio tu mundo, que son las condiciones básicas, esenciales para que haya conversación. La conversación empieza con un sí. Si la conversación empezara con un no, ya estamos de alguna manera cercenando el lugar del otro en esa relación. Y tú decías algo y rescatabas algo que a mí particularmente me sigue importando y mucho. No hay verdadera conversación si en algún punto de esa trama, de ese hilvanado, de ese tejido, no hay una suerte de confección de fragilidades. Si en algún momento no se muestra la duda, no se muestra el titubeo, no se muestra lo resquebradizo que somos, si no aparece nuestra tartamudez vital, como la llamó un filósofo de la talla de Deleuze, es decir, ese no saber cómo decirlo, esa suerte de timidez que luego
acaba siendo lo más interesante de cada uno, casi como él mismo lo llamó, Gilles Deleuze, el encanto individual. Muy contrario a esta afirmación del yo permanente que hacemos en las redes sociales, que sería al contrario, cómo confesamos lo que no podemos, lo que no sabemos, lo que no tenemos, lo que es imposible, sin que eso sea utilizado como una forma de complacencia o de conmiseración, sino que de verdad yo creo que hay conversación cuando tú y yo decimos aquello que muestra de verdad de qué está hecha nuestra intimidad. Entonces no es una conversación de superficie, no es una conversación de acuerdos o de desacuerdos. Yo he insistido mucho que agradar, desagradar, acordar, discordar, no forman parte de la conversación, sino en su sentido más fugaz, más inmediato, más volátil. Hablo de la conversación al interior de las relaciones esenciales de la vida, como por ejemplo la amistad, como por ejemplo el amor, como por ejemplo el aprender, que son vínculos sustanciales sostenidos sobre conversaciones de toda la vida, no las conversaciones solo actuales, sino aquella conversación de algo que tu padre te dijo alguna vez, la conversación con aquel amor que ya acabó. Y fíjate, Jenny, lo interesante de todo esto es que esas relaciones se pierden, acaban cuando acaba la conversación, cuando ya no puedes conversar. Ese es su límite. Y su límite es o la indiferencia absoluta, que es lo contrario de la conversación, o el ultraje violento, que también es el fin de la conversación. Y por eso nos duele tanto, y por eso las relaciones continúan, ya no en presencia, porque lo que sigue es el recuerdo de conversaciones que no puedes olvidar. Qué lindo eso. Aquello que alguna vez dijiste e hirió, o aquello que te dijeron y no puedes olvidar, a lo que no puedes renunciar, que puedes disimular por un momento, sí, pero mi vida está cargada de conversaciones que componen mi vida y que tienen múltiples actores. ¿O no será acaso que uno justamente construye esos vínculos esenciales porque son formas de conversación inéditas, impostergables, que no puedes abandonar, que sigues conversando, que no te importa el tiempo, que no te importa la duración, que no te importa el tema de la conversación, porque lo pierdes, porque lo que importa allí es sostenernos en una conversación que no solo admite palabras, también admite miradas, admite silencio, admite incomodidad, admite promesas, admite deseos de continuar, que el instante no termine nunca. Creo que es por ahí donde he entendido la conversación, y en el campo educativo soy más radical todavía, porque siempre he dicho, si es que no converso, no puedo educar, es que no puedo educar. Puedo enseñar lo que ya sé, puedo evaluar, puedo, qué sé yo, puedo hacer todo lo que clásicamente haría un profesor. Sí. Pero enseñar, en el sentido más hondo de esta palabra, solo proviene de una conversación previa que autoriza que puedas tomar la palabra y decir algo que crees que vale la pena ser escuchado y tomado en cuenta. Estabas hablando de la figura del yo como algo que es lo que menos te interesa. Sí. Y a mí me pasa lo mismo cuando hablo de mí, porque me siento súper incómoda, pero a la vez hay como, a la vez me pasa como una sensación de no querer parar, ¿sabes? O sea, cuando voy a hablar de mí, del personaje de Jenny y de aquello que yo he construido de mi vida y de estos relatos que yo quiero contar, porque ya es un relato que quizás he construido de manera consciente o inconsciente, llega un punto donde me siento fastidiada, no solo incómoda, sino fastidiada de hablar de mí,
y llega un punto donde siento que lo que estoy diciendo es como sabes, como una bola de nieve que no para, que hasta cuando tomo conciencia digo, hijo de pucha, quisiera que ya alguien me callara, ¿sabes? Pero la conversación tiene que seguir siguiendo porque no sé, estás con alguien o estás en busca de un trabajo o quieres quedar bien, bueno, en fin, pueden ser como muchas posibilidades. ¿Cómo habita el lenguaje de esa manera más inédita en ti? Claro, ya hay un personaje, ¿no? Carlos Scliar, el pedagogo, el investigador, el que de pronto la gente está esperando que dé luces de un montón de cosas. Quiero saber cómo llega ese lenguaje a ti de manera inédita y si te ha pasado lo que a mí me ha pasado, que constantemente me pasa. Reconozco lo del personaje. Yo tengo una suerte de alegría cotidiana en la vida, que es que esté donde esté, por lo menos en mi país o en algunos países cercanos, en la calle, alguien, y esto se ha repetido en los últimos años muchas veces, se acercará y me dirá que me reconoce, que me agradece, que siente que algo le ha pasado con cosas que yo he dicho o hecho o escrito y que de alguna manera yo formo parte de su vida, ¿no? Pero yo no salgo a la calle buscando que alguien me encuentre, porque ese sería el personaje, ¿verdad? Ese sería el personaje. El personaje que se sienta a esperar que alguien venga a saludar. O el personaje que cree que es trascendente para todas las vidas y que no admite que para muchos pueda pasar como indiferente o incluso que puedan no estar de acuerdo en nada conmigo. Y yo no escribo para agradar, no educo para agradar, me parece una de las falsedades y uno de los artilugios que más se nota. Cuando uno lee algo, se nota cómo ha sido como elaborado para producir un efecto agradable, un efecto masivo probablemente, un efecto divulgatorio. Y yo tengo también mi personaje anónimo, mi personaje que no sale a la luz, mi personaje claroscuro, porque yo sé que muchos esperan revelaciones y entienden la verdad como algo muy luminoso, hasta el punto que enceguece. Qué bueno. Y yo creo que desde mi perspectiva de profesor, lo más noble que puedo hacer, lo más honesto que puedo hacer, es entregar las tinieblas, entregar el claroscuro y no la luminosidad enceguecedora. Ya sabes que la verdad quema, ya sabes que acercarse demasiado al sol nos consume y que por lo tanto lo que hay que revelar es también lo oscuro. Creo que no hay que olvidar que nuestra tarea es mucho más de claroscuro que de claridad absoluta. Totalmente. La verdad, esa verdad que redime, esa verdad que salva, esa verdad que conduce a la redención, esa luminosidad, la verdad también crea una profunda dependencia. Y uno lo que más quiere es estar juntos, crear una experiencia, conversar y que se llegue a lo verdadero por una experiencia que también sea del otro y no porque yo lo digo, porque es así, porque yo soy yo, ¿no? Que es todo también lo contrario a la conversación, ese yo que se impone, ¿no? Y esta es una época que cualquiera, todo el mundo, prende la cámara y da consejos y te dice cuál es la vida verdadera. Entonces creo que cuesta mucho en el medio de todo eso no darse cuenta que cuidado, ¿no? Cuidado con eso de creer que la vida se puede modelar a tu antojo, cuidado que la vida solo sea el éxito individual y sobre todo cuidado con ese otro yo que te quiere enseñar qué es vivir. ¿Te ha pasado que hay como algo que te habita que de pronto se sale un poco de ti, un tú profundo, muy, muy, muy profundo, casi en las vísceras, que sabe más que tú de lo que tú mismo sabes? ¿Te ha pasado eso?
Sí, pero no sé si puedo dar esa batalla. En mi propia percepción, sé de mis monstruosidades, sé de mis pasiones, pero solo puedo constatarlas con alguien. Ok. No puedo hacer un monólogo con ellas. Necesito contrariedad, necesito alteridad, necesito ruptura, necesito interrupción. Y que además se pelea y batalla consigo mismo todo el tiempo. Hay uno que lo impulsa, otro que lo retrocede, uno que lo alegra, otro que lo entristece, uno apasionado, otro calmo. Y en esa batalla está la vida y tomar decisiones o dejar de tomarlas, ¿no? Dejar de tomarlas, no tener que estar decidiendo todo el tiempo lo que hay que hacer, ¿no? Es imperativo permanente de tener que tomar decisiones. Y es solo eso, es hasta ahí donde puedo llegar. Es hasta ahí. No puedo hacerme cargo de los efectos, ¿sabes, Jenny? Sé Sí. de los efectos en mí, de cómo tiemblo cuando lo escribo, más allá del resultado, cómo tiemblo, como la escritura tiene que ver con temblor, pero bueno, sobre el efecto que tienen otros me entero a veces y otras veces no. Y no Claramente. puedo hacer nada con ello, no puedo hacer nada. A veces pasa que uno no sabe cómo decir lo que le está pasando, ¿sabes? Y que tú lo puedas poner de una manera tan clara, pero tan profunda, pero a la vez tan como tan filosófica no en un sentido metafísico, sino de algo que te lleva más allá de ti. A mí me sorprende un montón porque yo intento escribir y a mí lo que me ha pasado con la escritura poética, sí he sentido que me ha habitado alguien que no soy yo, ¿sabes? Por aquello que he querido decir, siento que tengo que decirlo de otra forma que no sea tan lineal o tan normativo de algo que quizás estoy sintiendo, pero ese sentir es incertidumbre, es duda, es estar en un momento y en un tiempo donde constantemente no sé quién soy, pero también sé qué estoy pasando, ¿sabes? Entonces es ese yo que pareciera que tuviera una sabiduría más grande que yo misma quisiera poder entablar. Casi que podría ser torpeza, no sé, tendría que ver como con eso. Creo que vengo más por este lado, ¿no? No de escucharme a mí, Ujú. sino de escuchar gente y tratar de que eso que escucho relaborarlo en términos que no coincidan con nadie en particular o puedan coincidir con tantas y tantos en general, ¿no? Ujú. Creo que ahí está el pasaje entre la escritura personal, la del diario, la de la intimidad, bueno, que solo se registra como instante personal, a ese momento en que el lenguaje juega algo que yo llamaría la intimidad colectiva, ¿no? La intimidad social o Ujú. la intimidad de la comunidad. Pero en mi caso me nutro muchísimo, soy un animal de escucha, y me nutro mucho de cosas que he escuchado. Entonces, lo que Ujú. tú me dices pasa a formar parte de lo mío, aunque no sea parte de mí. Ujú. Y esa diferencia yo creo que es que no muchos en esta época la saben reconocer como lugar de la escritura, que es que no se escribe sobre el uno mismo, se Ujú. escribe sobre lo otro en uno, quizá, pero no estoy muy seguro, ya. No estoy muy seguro, no estoy muy seguro. Tendríamos que hacer alguna vez un programa sobre eso, pero es que no lo sé, no lo sé. Nunca sé de dónde viene esa voz que se revela como posible de ser escrita. Sí, Quizás de algo que he escuchado hace una década, o de sí, algo que sí. escuché al pasar hace media hora, o de algo que tú acabas de decir en este momento, y que probablemente todo se vuelva materia de lo poético, todo. Ujú. Eh, pero de quién es la voz, no lo sé, no lo sé.
Sí, son como resonancias, ¿no? Como Sí, cosas, sí, sí. resonancias que se quedan ahí, sí, eso es cierto. Qué lindo eso. Yo pensé que era casi un poco inalcanzable comunicarme contigo porque de verdad que te llevaba viendo y leyendo un buen rato y nada, te agradezco mucho. A ti me ha resultado muy intensa la conversación y muy bella y muy verdadera.